Hola a todos, en esta ocasión vamos a desarrollar un ejercicio de trabajo utilizando la integral de línea. Es decir, calcula el trabajo total realizado al mover una partícula a lo largo de r de t igual a coseno de t en i más a seno de t en j. O sea, es de 0 a pi medios. Es un cuarto de circunferencia sobre el cual están haciendo el movimiento. Dice que a es mayor a 0 porque está representando con nuestro radio del cuarto de circunferencia sobre el cual se mueve, o sea, sobre la trayectoria. Y dice que si el movimiento lo ocasiona el campo de fuerzas f de xy, que es igual a menos x cuadrado y en i más 2y en j. Entonces, recordando nuestro concepto de trabajo, entonces tenemos que trabajo al mover la partícula a lo largo de la curva será igual a la integral de línea sobre la curva 1 sobre la curva de f.dr, ¿sí? O el concepto de trabajo, ¿sí? También se podría manejar como la integral de línea de un p de xy por un dx más q de xy de y. ¿Sí? Cualquiera de las dos representa lo mismo. Nosotros vamos a dejar el trabajo en función primero de t para trabajar con esta. Entonces, del enunciado tenemos que si vamos a movernos sobre la curva, nuestra x va a estar representada por a coseno de t y nuestra y va a estar representada por a seno de t. Entonces, cuando reemplazamos en la función, nos quedaría que, bueno, coloquemos en negro, el f, ahora reemplazando todo lo del r de t, sería, en vez de decir menos x cuadrado, diría menos a coseno de t al cuadrado por el y, que es a seno de t en la dirección y, más 2 veces y, que es a seno de t en la dirección j. Nos quedaría que nuestro f ya en función de t sería entonces a al cubo menos a cubo coseno cuadrado por seno de t, o sea, seno de t coseno cuadrado en i más 2a seno de t en j. Nuestro diferencial, recordemos que cuando hablamos del dr, lo que hacemos es dr de t es r', o sea que nuestro dr es simplemente r' por un dt. Entonces nuestro dr sería igual a, entonces la derivada de a coseno es menos a seno de t en i, la derivada de a seno sería más a coseno de t en j, y todo esto va multiplicado por un dt. Después hacemos nuestro producto punto y nos quedaría f.dr, sería entonces componente en i, bueno, coloquémoslo acá por componentes, entonces nos quedaría el f, dice menos a cubo seno de t coseno cuadrado, coma 2a seno de t, producto punto, menos a seno de t, coma a coseno de t por un dt. Tendríamos que nuestro f.dr es igual a, entonces, a la 4 seno cuadrado de t coseno cuadrado de t más 2a cuadrado seno de t coseno de t. Todo esto por un dt. Y la integral sería entonces desde 0 hasta pi medios de a la 4
seno cuadrado, coseno cuadrado de t más 2a cuadrado seno de t, coseno de t respecto a t. Entonces nos quedaría que esto es w es igual a la integral de a la 4. Entonces en vez de colocar seno, sacaban factor común, entonces sacaban factor común, no, colocamos seno por coseno todo al cuadrado. Entonces reemplazamos y nos quedaría que esto es seno de 2t sobre 2, pero al cuadrado, ¿sí? Hicimos fue sustituir seno de t, coseno de t, por seno de 2t sobre 2. Entonces, más, y acá nos quedaría, colocamos el 2 acá, y sería a cuadrado por seno de 2t. Todo esto respecto a t. Entonces nos quedaría seno cuadrado de 2t. Entonces reemplazamos, sería como tener w. Entonces el 1/4 lo vamos a sacar, entonces sería integral de a la 4 sobre 4. Nos quedaría el seno al cuadrado, que se puede escribir como 1 menos coseno del ángulo doble, o sea sería la 4t sobre 2. Más a cuadrado seno de 2t, que ya se puede integrar de forma directa. De 0 a pi medios. Ahora integramos, nos quedaría w es igual a, entonces teníamos a sobre 4 sobre 2, entonces sería a sobre 8, la integral de 1 es t, la integral de menos coseno sería menos seno de 4t, faltaría dividirlo en la interna que es 4, menos a cuadrado, la integral de seno positivo es coseno negativo, entonces acá queda negativo, sobre la interna que es 2, y evalúan de 0 a pi medios. Entonces nos quedaría w igual a a la 4 sobre 8 evaluado para, entonces cuando tenemos el valor de pi medios sería pi medios menos, entonces seno de 2pi que es 0 menos a cuadrado sobre 2 factor de el coseno de pi que es menos 1 menos y ahora cuando evalúan en 0 nos quedaría a la 4 sobre 8 factor de 0 menos 0 menos a cuadrado sobre 2 factor de coseno de 0 que es 1. Entonces nos quedarían trabajo es igual a la 4, entonces por pi sobre 16 más, entonces a al cuadrado sobre 2, y de acá me quedaría otro más a cuadrado sobre 2, que nos queda pi a la 4 sobre 16 más 1 al cuadrado, ¿sí? Las unidades de ese trabajo, ¿sí? Si estuviésemos trabajando la fuerza en newtons, el desplazamiento en metros, el trabajo estaría en joules. ¿Sí? Ahora pasemos a, entonces, una parte
de independencia de trayectoria. Entonces, este tema es entonces, normalmente las integrales de línea de un punto A a un punto B tienen diferentes valores dependiendo pues de la trayectoria que se use. Entonces vamos a colocar acá un esquema. Entonces lo que normalmente ocurre, lo normal, es que si yo voy a hacer una integral de línea, si imaginemos el plano XY, ¿sí? Y yo voy a ir desde un punto A, ¿sí?, hasta un punto B, ¿sí? Y yo hago la integral utilizando, digamos, la trayectoria 1, ¿sí?, que sería, por ejemplo, esta curva, la curva 1, ¿sí?, que es ir hasta llegar allá, me da un resultado. Entonces la integral de línea sobre la curva 1, ¿sí?, de mi FR me da un resultado, llamémoslo resultado 1. ¿Sí? Si yo trabajo con una curva diferente, el resultado me da diferente, ¿sí? Si digo, no, es que quiero trabajar la trayectoria 2, ¿sí?, para llegar al mismo sitio, entonces la integral sobre la curva 2 del FR me da un resultado diferente, o sea, donde R1 es diferente de R2 porque dependen de la trayectoria. Entonces la integral de línea depende de la trayectoria. Eso es lo normal. ¿Qué pasa? Hay unos casos especiales. Entonces, caso especial. Y entonces en ese caso especial, sin importar la trayectoria que se siga, la respuesta solo va a depender del punto final de la trayectoria. O sea, hay un caso en el que usted va a tener a su eje X, el eje Y, y tiene las dos trayectorias, el punto inicial que es A, el punto final que es B, ¿sí?, y sin importar qué trayectoria sigan, la respuesta siempre da lo mismo. O sea, si usted se va por la curva 1, ¿sí?, o se va por la curva 2, o se va por la curva 3, o sea, sin importar cuál utiliza, la respuesta siempre da lo mismo. Sí, ese es un caso especial, o sea, que usted hace trayectoria 1 para hacer el ejercicio, o hace la trayectoria 2, o hace la trayectoria 3 y le da exactamente lo mismo, ¿sí? Para que eso ocurra, ese caso especial, es porque estamos hablando de esta F es un campo conservativo, ¿sí? Y entonces la respuesta, la integral, solo depende del punto inicial y del punto final, ¿sí? La integral de línea solo depende del punto de inicio y el final. Ya, no importa la trayectoria que ustedes hagan, todas le van a dar la misma respuesta, mientras usted arranquen A y terminen B. Un caso que nos deja así como más clara esta idea es el de, imagínense que usted tiene acá una mesa, y acá está la mesa, pues me disculpan por el dibujo. Y entonces desde la mesa van a botar una canica. Entonces aquí a una altura de 2 metros, la idea es botar una canica.
Entonces, bueno, botar no, digamos que dejar caer. Digamos que la velocidad inicial es cero. Y este es el punto A. ¿Sí? Y van a dejar caer la canica. Entonces, usted podría, si colocamos un entorno de fuerzas, ¿sí? Donde se desprecie la fricción, o sea, que no haya fricción, ¿sí? Y la queremos llevar hasta este punto, punto B, ¿sí? La variación de energía cinética va a ser independiente de la trayectoria. No importa si usted deja caer la canica, ¿sí? En el aire, o si le coloca un tobogán que la hace dar 20.000 vueltas y llegar al piso, ¿sí? O si lleva una sola curvita al tobogán, ¿sí? La canica va a llegar con la misma rapidez, ¿sí? El cambio de energía potencial a cinética no se va a ver alterado, ¿sí? Para poder decir eso, en el campo de fuerzas, lo que tengo que hacer es decir que la única fuerza que está actuando es la gravedad. Es la fuerza gravitacional, que pena, la gravedad es una constante. La fuerza gravitacional, ¿sí? Que la fricción se desprecie, ¿sí? Bajo esa premisa, esto se convierte en un campo conservativo. Y podemos decir que solo depende del punto inicial y punto final. O sea, usted para revisar la variación de la energía cinética no revisa qué largo tiene el tobogán y cómo es el tobogán, sino simplemente revisa cuánto fue la variación de altura, ¿sí? En cambio, si usted hace ese mismo ejercicio para ir de un punto A, ¿sí? A un punto B, ¿sí? Pero utiliza un tobogán donde hay fricción, ¿sí? Entonces este es de un material, ¿sí? Y acá coloca uno de otro material y en su sistema de fuerzas, ¿sí? Contempla la variable fricción. Si usted dice, no, es que la fricción es relevante en este ejercicio, es relevante, ya ese campo de fuerzas que usted está generando es no conservativo. O sea, en esos ejercicios donde es relevante el factor de forma del material que estamos soltando, esa canica, o la fricción que tiene esa canica con el aire o con la superficie, ya la velocidad con la que llega va a depender de la trayectoria que siga, ¿sí? Entonces, si sí hay fricción, ¿sí? Y usted coloca, por ejemplo, un tobogán que tiene muchísimo recorrido, es probable que gracias a la fricción del tobogán la energía se vea reducida, ¿sí? Haya una pérdida, una disipación de energía en la fricción, por la fricción. ¿Sí? Y ya los resultados van a ser diferentes a dejarla caer, a mandar por el tobogán 1, por el tobogán 2 o por el tobogán 3. ¿Sí? Incluso si hay demasiada fricción puede que ni siquiera la canica baje. Entonces sería el caso en el que el campo es no conservativo. ¿Sí? Entonces vamos a establecer el teorema y vamos a hacer un par de ejercicios de ese tema. Entonces, teorema fundamental para integrales de línea. Entonces dice, suponga que C es la trayectoria en una región abierta R mayúscula en el plano XY dada por, entonces trabajemos con un R de t que es igual a un X de t en I más un Y de t en J para valores del parámetro entre A y B. Entonces dice, si F mayúscula de X, Y, que es un P de X, Y en I más
un Q de X, Y en J es un campo vectorial conservativo, en la región R, y phi es una función potencial para f, entonces se va a cumplir lo siguiente. Entonces, la integral de línea sobre la curva C del campo f punto dr es igual a la integral del campo, como es conservativo, representa el gradiente de la función potencial, ¿sí? Punto dr. Y esto va a ser igual a calcular la función potencial en el punto final menos calcular la función potencial en el punto inicial, como lo que se hacía de las alturas. Entonces lo que se calculaba era la energía cinética, ¿sí?, final menos la energía cinética inicial. ¿Sí? Entonces, ¿dónde? Pues esa A mayúscula lo que simboliza es el punto inicial, que es evaluar X en A y Y en A, y B lo que representa es el punto final, que es evaluar X en B, Y en B. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, cuando el campo es conservativo nada más, ¿no? O sea, no podemos decir que ahora no vamos a hacer ninguna integral de línea, sino que solo vamos a evaluar el inicio y el final. No, el campo vectorial que estamos manejando debe ser conservativo. O sea, nosotros debemos ser capaces de encontrarle a la función de campo vectorial, encontrarle la función escalar potencial. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Dice: demuestre que la integral dada es independiente de la trayectoria. Evalúe de dos maneras. O sea, verifique. Entonces, primero, encuentre la función potencial phi. ¿Sí? Para demostrar que el campo es conservativo. Y B, integre a lo largo de cualquier trayectoria conveniente entre los puntos. Sí, como es independiente de la trayectoria, da la misma respuesta que nos da de solo evaluar el final menos el inicial. Entonces el ejercicio es el siguiente. La integral desde el punto 1,0 hasta el punto 3,2 de
x más 2y de x más 2x menos y de y. Entonces lo primero que vamos a hacer es encontrar la función potencial. Entonces iniciamos. Leyendo la integral de línea, sabemos que estamos hablando de un f, ¿sí?, de x, y que tiene los siguientes datos. Entonces en x es x más 2y. Esto es en y. Más 2x menos y en j. ¿Sí? Como f en teoría es el gradiente, o sea, como f es el gradiente de phi, entonces podemos decir que la primera parte, o sea, que todo esto es el phi de x y esta parte es el phi de y. Como es una función tan pequeña, tan fácil, a simple vista uno puede integrar. Entonces phi es la integral respecto a x de x sería x cuadrado y la de 2y sería 2y por x. Si integramos en el otro lado respecto a y, entonces de 2xy pues nos vuelve a dar esta función. Y menos y, entonces sería menos y cuadrado. Entonces las integrales son estas sobre 2, me disculpan, estas sobre 2. ¿Sí? Se sube una potencia y se divide en la potencia. Entonces nos quedaría así. Esto más un c, pero pues la verdad cuando la evaluemos desde a hasta b a c no va a tener relevancia. Si desean pueden hacerlo más despacio. Esa es mi función potencial. Entonces con esto ya estoy dando garantía de que f es un campo conservativo. O sea, la trayectoria no importa. No importa. Solo punto inicial y punto final. Eso es lo que va a importar. O sea, la C que uno escoja, eso es lo de menos. Entonces, lo que podemos decir es que en vez de trabajar la integral de línea, en vez de hacer la integral sobre una trayectoria para ir de x más 2y de x más 2x menos y de y, lo que vamos a hacer es evaluar phi desde a hasta b. O sea, vamos a evaluar esa función phi desde el punto inicial que nos habían dicho que era 1,0 hasta el punto final que es 3,2. Eso es lo que vamos a hacer. O sea, phi de b menos phi de a. Entonces la función phi es 1/2 de x cuadrado más 2xy menos 1/2 de y cuadrado. Y hay que evaluarla en 1,0 y en 3,2. O sea, nos quedaría, al evaluar en 1,0, sería 1/2 de 1 al cuadrado más 2 veces 1 por 0 menos 1/2 de 0 al cuadrado menos, entonces 1/2 de 3 al cuadrado más 2 veces 3 por 2 menos 1/2 de 2 al cuadrado. O sea que nos quedaría que esto es 1/2, bueno, qué pena, es final menos inicial, ¿no? O sea, es el punto final es 3,2, o sea, este es este punto. Punto final menos punto inicial. Entonces el punto inicial nos daría 9 cuartos. Entonces 9 medios. 9 medios. Acá nos daría 12. Acá nos daría 4 sobre 2 menos 2. Listo. Menos. Y acá sería
1 medio, 0 y 0. Entonces en total nos quedaría 9 medios menos 1, serían 8 medios, que serían 4, 16 menos 2, 14. La respuesta es 14, sin necesidad de cubrir una trayectoria. Sí, porque sabemos que era un campo conservativo. Sin embargo, para verificar, nos piden que hagamos alguna trayectoria, o sea, que nos inventemos una trayectoria y que resolvamos la integral de línea y que la respuesta nos debe dar exactamente lo mismo. Entonces vamos a hacer el mismo ejercicio, pero por trayectorias. Entonces vamos a dibujar primero los puntos, después ponemos una curva cualquiera y revisamos. Entonces nos quedaría x, y. Entonces los puntos son 1, 0, acá es el punto de inicio, mi punto A, mi punto final es 3,2, entonces 3,2, que es mi punto B. Entonces yo voy a crear una trayectoria que atraviesa, entonces voy a hacerlo pues con la trayectoria que me parece más sencilla, que es una línea recta. Entonces noten que es una línea recta que tiene corte en menos 1 y pendiente 1, entonces sería x menos 1. Entonces podríamos definirla desde acá hasta acá, haciendo ese recorrido. Y sería nuestra trayectoria 1. ¿Sí? O podríamos colocar una segunda, tercera, cuarta, quinta, la cantidad de trayectorias que ustedes deseen. Todas deben dar la misma respuesta. Entonces voy a colocar un pedazo de parábola. ¿Sí? De la forma x igual a y cuadrado sobre 2 más 1. ¿Qué es lo que es clave? Pues que la trayectoria debe ir conectar los puntos. ¿Sí? Por ejemplo, cuando lleva al gasero, x debe valer 1. Cuando lleva al gasero, x debe valer 1. Y cuando x valga 3, ¿sí? Digo, cuando lleva al G2, x debe valer 3. Entonces, cuando lleva al G2 daría 4 sobre 2, daría 2 y 1, 3. Entonces, cualquiera de las trayectorias me sirve. ¿Sí? Conectando. ¿Sí? Y ustedes pueden colocar una sinusoidal, una, un pedazo de elipse, o sea, un pedazo de circunferencia, lo que ustedes deseen utilizar ahí. Entonces, vamos a hablar de la trayectoria 1. Entonces, por trayectoria 1, que es utilizando la curva 1. Entonces, como yo sé que y es igual a x menos 1, ¿sí? Simplemente sé que de y es igual a dx al derivar. Entonces, la integral de línea sobre la curva 1 es x más 2y dx más 2x menos y de y. Reemplazando, tendríamos integral sobre la curva 1 es x más 2y, pero entonces y se supone que es x menos 1. Todo esto por un dx más 2x menos y, que se supone que es x menos 1, por un dy, que es el mismo de x. Es como la trayectoria 1. En la trayectoria 1 nosotros estamos marcando desde x1 hasta x3. Entonces sería desde 1 hasta 3. Y nos quedaría la integral de 1 a 3 de. Entonces x y 2x serían 3x menos 2. ¿Sí?
más, y en otro lado tendríamos 2x menos x, sería más x más 1. Todo esto por un de x. O sea, realmente la integral de 1 a 3 de 4x menos 1 respecto a x. O sea que eso es como tener 2x cuadrado menos x evaluado de 1 a 3. ¿Sí? Y esto es como tener 9 por 2, 9 por 2, 18, menos 3 sería 15, menos el valor de 1, que sería cuando se evalúe 1, que sería 2 menos 1. O sea que esto nos sigue dando 14. ¿Sí? Entonces coincide con la respuesta que nosotros habíamos obtenido sin preocuparnos por la trayectoria. O sea, nos dio 14 y acá nos volvió a dar 14. ¿Por qué? Porque nosotros habíamos demostrado que era un campo conservativo, ¿sí? Y que no importaba la trayectoria. ¿Sí? Entonces ahora lo vamos a hacer por la trayectoria 2. Y tiene que volver a darnos 14. Entonces, por trayectoria 2, o sea, por la curva 2. Entonces, en la trayectoria 2, tenemos que x es y cuadrado sobre 2 más 1. O sea, de ahí derivando, tendríamos que de x es como tener 2y al derivar, entonces 2y sobre 2 simplemente se cancela y me quedaría y por dy. El 1 se deriva a 0. Entonces nos quedaría que el de x es y de y. Entonces planteamos. Entonces sería la integral de líneas sobre la curva 2 de la original que decía x más 2y de x más x menos 2y. Digo 2x. 2x menos y de y. O sea, la primera integral haciéndola sobre la curva 2. Entonces, reemplazando sería x realmente termina siendo y cuadrado sobre 2 más 1 más 2y. ¿Sí? Y en vez del de x tenemos que escribir que esto es y menos 2 veces x, entonces sería 2 veces y cuadrado sobre 2 más 1 menos y. Entonces, esto es más, ¿no? Más 2 veces esto menos y, que sería menos y por 1 de y. Queda la expresión así. Sería integral de. Entonces en vez de escribir y cuadrado sería por y, sería y cubo sobre 2 más 2y cuadrado más 1. Entonces, más y cuadrado, multiplicando el 2 por el medio, más 2 menos y. Todo esto respecto a y. O sea que nos quedaría la integral, que sería entonces revisamos. Este de acá es este. Este es el del extremo, entonces sería y. Este es este, sería 2y cuadrado. Este. Ahora, este de acá es y cuadrado.
este sería simplemente 2 y este sería simplemente menos y. Simplificando, diríamos el y cubo sobre 2, no tiene que simplificarse. 2y cuadrado, y y cuadrado sería más 3y cuadrado. Y menos y se van y me queda más 2, todo respecto a y. O sea que eso es como tener la integral de y al cubo sobre 3 es y a la 4. Entonces sobre 4 y 2, entonces sería sobre 8. Más y cubo más 2y. Y hay que evaluarlo en y. Entonces para ir desde el punto A al punto B estamos yendo desde y de 0 hasta un y de 2. Nos quedaría integral de 0 a 2. ¿Sí? Que en realidad termina siendo, entonces 2 sería como 16 sobre 8, que es como tener 2, más 8 más 4, que es como tener 14. ¿Sí? Que es de nuevo la respuesta que estábamos esperando.